¿Quieres ganar 9 meses de suscripción online de Nintendo Switch? Lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en mi Discord. El sorteo se llevará a cabo el próximo 16 de marzo. Se revisará que los participantes cumplan con esos dos requisitos. Les deseo mucha suerte. Yo soy Master Games. Hola, ¿cómo estamos? Sean todos bienvenidos. Eso es Master Games. Los que les traigo el día de hoy es el torneo del desafío internacional de febrero 2020. Torneo en el cual he llegado un poco tarde, ya que estos días estaba en un viaje estaba en un viaje con la familia y no pude participar antes. Este torneo dura 3 días, señores, y lo anuncié hace poco en un directo de un reparto Pokémon que tuve. Y vamos a entrar. Ayer participé, pero solo jugué 2 combates en línea, de los cuales uno lo gané y el otro lo perdí. Así que quiero jugar. Voy a jugar. Vamos a ver si vamos a ver qué tal nos va en este torneo. Así que vamos a participar en torneo en línea. Si ustedes no se inscribieron en este torneo, déjenme decirles que ya es tarde, las inscripciones ya pasaron. Las inscripciones fueron del jueves 20 de febrero hasta el jueves 27 de febrero. Y el viernes 28 comenzó el torneo, el cual dura 3 días y creo que el mínimo de combates que tienes que tener por cada día son de 15. En caso de que no los termines, esos combates se pasan para el día siguiente y así. Y ya es el tercer día y empecé desde ayer. O sea, el primer día no jugué, el segundo día ya fue ayer, jugué, pero solo 2, así que tengo muchos combates acumulados y vamos a ver cómo nos va. O sea, la puntuación que pueden ver ahorita es la mínima, 1500 puntos, y tengo 2 combates, uno lo gané y el otro lo perdí, así que vamos a ver qué tal nos va con este equipo que traje. Un equipo muy improvisado, ya que no tenía muchos Pokémon para elegir. Otra cosa, que cuando ustedes juegan un torneo en línea, siempre que juegan un torneo en línea, el equipo que llevan no lo pueden cambiar. O sea,
Siempre que se inscriban a un torneo, elijan bien qué equipo van a llevar y con qué objetos lo van a equipar, con qué ataques, ya que no se van a poder cambiar. Así que vamos a ver qué tal nos va en este torneo. Vamos a ver qué Pokémon lleva el oponente. Creo que es un equipo que creo que se basa en equipo psíquico y espacio raro, así que vamos a ver cómo contrarrestar su estrategia. Ya también combatí contra un equipo de estos y creo que me ganó, pero vamos a ver. Vamos a usar a Sísmico. Takobi, derrotó. Yeah. Se me fue el último Pokémon y no pude elegir, así que vamos a ver qué Pokémon se eligió para el final. Pero no nos hayan elegido al azar todos los Pokémon, porque si no es que el primer combate del día de hoy me va a ir muy mal. Olivia saca la estrategia de ellos se basa en Pokémon tipo psíquico y estoy seguro que va a usar un espacio raro con Caterine, que vamos con suerte. Vamos a ver qué Pokémon tengo conmigo. No son los que esperaba. Vamos a ver qué puedo hacer. Vamos a usar drenadoras con Caterine, que sé que no se va a ir del campo. Y vamos a triturar. Sacamos. No tengo otra opción. Ok. Mierda. O sea, no te dan pero ni. No te dan mucho tiempo para pensar en ese torneo. El tiempo es más corto. Te da mucho tiempo para pensar y estos solo son. Esto es menor y las de. Ok, voy mal, señores, voy mal. Ha perdido el primer Pokémon. No contaba con que se podía llevar a un ataque tipo fuego, así que vamos a ir con todo. El combate ya casi perdido. Ahora sí vamos a usar. Vamos a ver si vamos con la sombra, un golpe bajo. Vamos a darnos con un rompecoraza. Vamos a Dynamax y Sara Dracovish. Vamos a usar Max y Shorro para que tenga más oportunidad. Dracovish con Max y Shorro es más fuerte, así que sabes. Con ese Maxichorro, lancé el Maxichorro porque quiero que venga la lluvia. Una vez con la lluvia, Dracovish puede, el si los ataques tipo agua de Dracovish son más fuertes y tengo el pañuelo elegido. Así que si se le quita
si vuelve a su estado normal, los ataques que me habrán equivocado van a ser más fuertes y puedo ganarle a cualquier Pokémon con tan solo un gran equivocado. Así que vamos a usar el rompecorazas y ahora creo que estoy más veloz que los dos Pokémon de él. Por suerte no, mierda, tiré un espacio raro, así que estos son más rápidos. Así que vamos a usar este contra Haterene. Vamos a usar un Maxichorro tras el otro Pokémon. Ok, ya empieza la acción. Mierda, usó señuelo. Ahora este ataque Fuego la sombra no va a ser. Todos los ataques van a ir contra su otro Pokémon. El segundo Pokémon que odio, pero es que odio este tipo psíquico con su espacio de mierda, espacio raro, ataque eso. Es un equipo que destruye estrategias, pero con eso ya se le fue su Pokémon, no va a usar más señuelo y ahora sí puedo matar a su KTM, queda indefenso. Y a ver, voy a lanzar ahora mi Togekiss, vamos acá al tiempo, que me va a estorbar, que usa sequía, no importa porque ya no necesito más la ayuda, ya no tengo mi Oracovis, voy a seguir usando. Voy a usar un. Quiero ver si uso un golpe bajo S1, pero vamos a ver. Voy a usar mejor bola sombra contra ATM. Espero que me sirva de algo. Y vamos a intentar usar la activación con Togekiss. Espero que no vaya. No Togekiss por lo menos aguante un ataque más. Ah, sí, ok. Aguanté un turno más. Claro. Ok, perdí el primer combate. Vamos a ver qué tal nos va en el segundo combate, señores. Este combate está perdido. Desde el inicio iba mal. No elegí los Pokémon que debía haber elegido. O sea, fue todo al azar, así que bueno, vamos a ver qué tal nos va en el segundo combate. Aquí no tengo nada más que hacer, así que vamos a atacar por no rendirnos. Bueno, nos fue mal. Ya en este torneo voy mal. Ya solo he ganado un combate y pierdo dos. Ya vamos a ver qué tal nos va segundo combate del último día de este torneo. Tengo que jugar. En este torneo tienen que jugar mínimo 16 combates, de los cuales el día de hoy solo llevo uno. Así que, a ver, estoy combatiendo. Vamos a estar en este directo hasta que ahora sí vamos a ver, usar un tipo hada.
Vamos a ir con Seismito, Mirashi, Dracovic y Ferroton, a ver qué tal nos va contra este equipo tipo Hada. Vamos a ver si nos va mejor en este segundo combate. Sé que algunos de estos Pokémon tipo Hada pueden llegar a ataques tipo fuego que pueden acabar fácilmente con mi muralla defensiva que es Ferroton. Especialmente ese tuve que se acaba de lanzar, que es tipo Hada, tiene un ataque que se le puede poner lanzallamas fácilmente, así que cuando ya sé que voy a usar lanzallamas, voy a usar Maxi Zorro contra otro Pokémon que es una molestia. También va a ir a lanzar. Seguro que es a su X. Este es estrategia de baja. Vamos a ver qué hace. Creo que voy a usar algún ataque para apoyar a su X y pueda atacar más fuerte, que pueda pegar más fuerte. Y después de usar ataques como señuelo para que solo pueda atacar y no pueda atacar a su X. Vamos a ver si puedo contrarrestar su estrategia. Concentrándolo. Me ha paralizado. Ok, vamos mal por el momento. Vamos a ver si puedo. Me quedé sin atacar en el primer turno. Disculpo, tengo que usar el máximo turno para pude escapar del paso, crucé ida y vuelta. King es uno de los Pokémon más usados ahorita en el torneo. Y vaya que es una molestia. Vamos a usar un Maxilada para terminar con él en el siguiente turno. Y vamos a ver ida y vuelta. Otro Pokémon, vamos a ver qué hace. Bueno, es un ataque super bueno que también acaba con Hirachi. Los ataques tipo fuego se ven. No entendí la estrategia. Usar ataque tipo fuego para cambiar el hay una ventaja de así el ataque tipo fuego sea más fuerte. Que no importa en el siguiente turno usar un Maxi Zorro, ya que el siguiente Pokémon que pienso tirar va a ser un Dracovic. Este es un equipo nuevo que hice ayer por la noche, no estoy muy familiarizado con este equipo, por eso que no sé muy bien cómo usarlo de la mejor manera, estoy tratando de acostumbrarme, ver qué tipo de estrategias puedo sacar de este equipo. Vamos a ver. Creo que vamos a ver con todo a este que es peligroso, especialmente para
el Dracovic, así que vamos a ir con todo a ver. Señuelo, qué hijo de puta, como odio estos Pokémon que usan señuelo para que no les pueda hacer nada el otro Pokémon que es el que está jodiendo. Yo tuve que haber traído un Pokémon contra estos Pokémon tipo Hada que estaban saliendo mucho en este torneo. Ya van dos equipos que me van lanzando solo Pokémon tipo Hada. Y Ferrothorn no puede hacer mucho ya que Ferrothorn con un ataque tipo fuego además que tengo paralizado sísmico y no puedo lanzar ningún ataque. Está el clima hielo, vamos a ver, vamos a control X y vamos a usar protección ya que es lo único que puedo hacer, o si no voy a perder a mi perro en ese turno. Tengo que esperar a ver si el ataque tipo hielo voy a hacer algo contra ese X, pero sigue usando hielo el punta S, así que vamos a ver. Ya entiendo cuál fue su estrategia desde el principio. La estrategia desde el principio es usar a X como un atacante principal, usar los Pokémon como este Clefairy como soporte. Imagino que le estará dando que su Clefairy lo hizo muy defensivo, un Pulky para que no lo pueda vencer rápidamente y pueda seguir afectándolo. Vamos a seguir mismo. Esta vez vamos a ver esto y vamos a usar drenadoras ya que no nos queda de otra. Esperar a que no nos haga tanto daño con esta onda indio. Que falló con Ferrothorn, es buena noticia ya que puedo seguir. Ferrothorn, así ya no me paro con Pokémon. Igual los soporto muy bien. Y con estas drenadoras puedo seguir en el campo con que combatiendo. Perfecto. Bien, un Pokémon menos. El problema es que mi Seismico está paralizado y en cualquier momento voy a fallar un ataque y eso va a ser ventaja contra mi oponente. Y si al menos de que no elimine a este X con un saque del campo rápidamente, Ferrothorn va a estar siguiendo acá todavía en esa desventaja, todavía voy a seguir una desventaja porque Ferrothorn es débil 4 con el tipo fuego. Vamos a ver. Vamos a tener que usar otra protección ya que no sabemos qué ataques tiene este Ponyta de Galar. A ver qué tal nos va. Pues dando tajo a ello ya que ya porque ya se la sabía que iba a usar el protección con Ferrothorn, así que lo que hizo fue atacar a Seismico, que es el Pokémon que les estaba salvando, y ahora va a usar ataque tipo fuego, o va a usar fuego con Ferrothorn y casi perdido al menos de que acabe con este de alguna manera y usar tiro bola con
parte que por lo menos pueda hacer algo. Onda Ignea que no lo soporta y me han ganado este segundo combate. Ahora creo que les voy a, desde este mismo instante, voy a decir que odio los Pokémon tipo Hada y no traigo nada contra estos Pokémon, excepto Ferrothorn, pero estos Pokémon, la mayoría tienen ataques tipo fuego. Ya vamos a seguir el tercer combate. Que ese torneo ya vamos super mal, super mal. Llevamos 3 batallas perdidas, una ganada. Vamos a ver si podemos remontar en este torneo y seguir. Quedamos super mal, super mal. Por lo menos la camisa que dan por participar, la tengo ganada. Vamos a ver, este sí, otra vez ese PX de mierda. Que que me está jodiendo en este torneo. Sabía que era uno de los Pokémon más usados, pero no pensé que todas las personas que jugaran en este torneo iban a usar ese Pokémon de mierda. Así que vamos a ver qué puedo hacer para contrarrestar esta estrategia. X, que también tengo un X, pero vamos a ver. Tiene para X inicio. Para X vamos a usar mejor. Éxito. Para Ferrothorn, vamos a ver. Seguro que vaya primero con X. Vamos a elegir antes de que elija por mí. Nos vamos a ir a sacar los daños de combate. O sea, estoy pensando, estoy haciendo todo al azar, por eso me está yendo mal, pero es que mal. Vamos a ver. Por el momento muy bien, ya que a pesar de que tiene a su Grizzly, que es tipo Hada, seguro que va con ataques como reflejo y cosas así para proteger su Pokémon, pero puedo fácilmente hacer esta estrategia. Este es un Pokémon que lancé famoso, vamos a usar estos dos Pokémon que están aquí son muy peligrosos, señores. Grizzly y Arcanine. Creo que voy a ir contra su. Ya fui contra su Arcanine. Vamos a ir contra Grizzly. Sí. Ok, lo han sacado del campo. Y saca a su Gastro, hijo de puta. Yo sabía que iba a lanzar algo como eso, pero no me lo llegué. Hijo de puta, ella no se me olvidó completamente que tenía un gasto y por eso los dos ataques que lancé fueron tipo agua. Ahora ya prácticamente jodido mi estrategia mientras tenga ese Arcana y no sirve de nada que saque a Ferrothorn. O sea, en este torneo prácticamente me han pegado una. O sea, me han ganado, me han humillado. Pero eso fue por no pensar muy bien qué Pokémon tenía que traer. Campo, vamos a ver. Seguro que ese Gastrodon tiene ataques tipo hielo, por lo cual este Togekiss no me va a servir de nada por el momento. Voy a cambiar a Dracovish ya que no me está sirviendo de mucho. Vamos a luchar, vamos a usar Puño. Ok, vamos a hacer otra cosa.
Ah, Terra tembló. Vamos a usar mejor Basticulio para realizarnos el ataque. Así que con un Terra tembló más efectivo contra ese Arcana. Pero de momento necesito desviarme el ataque. Ahí voy a lanzar a Togekiss. Espero que no le lance un ataque tipo que seguro va a desmonetizar a mi Castro. Seguro que sí. Para el ataque. Un ataque tipo hielo. Si no tiene un ataque tipo hielo, todavía puedo hacer algo. Todavía puedo hacer algo. Pero vamos a ver. Dicen que no se escucha mi voz. Vamos a arreglar ese problema. Que ahora está a mi favor. Creo que lo mejor que puedo hacer es dejar de joder ese Arcana, ir con todo contra ese Gastro, ya que es lo que en realidad me está jodiendo la vida en este momento. Si no uso, hay dos posibilidades. No uso un ataque tipo hielo, ya que no dio a este X. O no uso ataque tipo hielo porque no, si Gastro no tiene ataque tipo hielo. Espero que sea la segunda, ya que si no tiene ataque tipo hielo, puedo hacer todavía mucho con mi Togekiss. Que vamos a esperar que todo salga bien. O sea, prácticamente en este torneo yo estoy a la suerte, como dicen. O sea, la estrategia se va por la mierda, ya que no lo pensé antes como les dije, el equipo que traigo en este momento es muy improvisado, equipo del cual no estoy familiarizado muy bien. A ver, vamos a usar un puño hielo contra no, que este Gastro me está jodiendo la vida. Usar mejor un puño drenaje. Y ahora vamos a usar tajo aéreo contra Gastrodon. No, vamos a usar mejor mi ataque, ya que es posible que lo envenene, que lo paralice, que lo queme. A ver qué tal nos va. Paralízalo, paralízalo. Ok. Primer Pokémon debilitado por ese lado. Tiene a su X todavía ahí, así que no puedo sacar a Ferrothorn. O sea, qué reventada me han pegado en este torneo. O sea, algo está fallando y es que el equipo que traje está muy desequilibrado. Aquí tengo una ventaja y es que no tengo ventaja, de verdad. Estoy hablando mierda porque mientras que gasto en el campo se va a seguir jodiendo la vida. Así que vamos a usar drenadoras contra Gastrodon. Esperar que no me maten al Ferrothorn. Vamos a señuelo, bien, muy bien, perfecto, no hay problema. Señuelo lo que quiera. ¿Cómo es posible que vaya a fallar el ataque? Ok, de por sí
Estoy perdiendo, de por sí llevo un equipo por la verga y todavía la suerte está a favor del rival. Que seguir, vamos a lanzar ahora. mm, Estoy pensando que ese Gastrodon no tiene. Bueno, estoy pensando que todo X no tiene ataques tipo fuego, ya que no usó ningún ataque tipo fuego en el inicio contra mi Ferrothorn. Pero usó usted, el hijo de puta. Ok, con eso gano el primer Pokémon. Vamos a ver, si usó usted en este turno, creo que se dormirá en el siguiente turno, si no estoy mal. Así que tengo un turno más para lanzar drenadoras contra otro Pokémon, pero él todavía tiene. Ok, a ver, todavía vamos a ver qué puedo hacer con este Ferrothorn que estoy. Porque me estaba bajando la defensa especial para que no pueda soportar los ataques. Para que no sea tan defensivo, buena estrategia para contrarrestar a este Ferrothorn. Y ahora mi Ferrothorn queda dormido, por lo cual está indefenso a todos sus ataques. Y con eso perdí el otro combate. Muy bien. Así, este es un video de cómo hacer el ridículo. Cómo hacer el ridículo en un torneo Pokémon. Consejo, ¿verdad? Eh, Preparar muy bien los Pokémon que van a traer. Y consejo número 2, preparar Pokémon contra estos Pokémon tipo A de mierda. Están muy, están siendo muy usados en estos torneos. Paren un Pokémon que pueda contrarrestar a estos hadas de mierda, que sí, la verdad sí están jodiendo mucho. Vamos a seguir combatiendo y aquí no importa si pierdo, si vamos a seguir. Lo importante es seguir, obtener experiencia en estos combates. Llevo 4 combates perdidos. Vamos a ver si este jugador no me viene con otro Pokémon hadas de mierda. Bueno, primer jugador que veo que no me está jugando con un Togekiss. O sea, viene con un Gyarados. O sea, si esta la pierdo es porque no tengo excusas, señores. Vamos a ver. Vamos a pensar muy bien la estrategia aquí. Ok, seguro, Seismito, ese Corsola es muy peligroso, así que tengo que llevar algo que pueda evitar ese Corsola. Ya, porque no estoy pasero. Ok, seguro voy con este. Con Ok, estoy dudando cuál de estos dos Pokémon llevar. Vamos a ver, ese Corsola, la verdad me da un poco de miedo. Vamos a ver.
estrategia es intimidarme y atacar. Ok, está bien. O tal vez no es. Vamos a ver si no intimidó. No va a usar la otra habilidad especial de Gyarados, que es autoestima. Así que vamos a aumentar mucho su ataque. Vamos a digno maxizar, usar Max Chorro contra Mirashi. Vamos a irnos con un ida y vuelta para Gyarados también. Vamos a irnos contra ese Gyarados que sé que lo va a Dynamaxizar seguro. Ok, estamos de vuelta. ¿Qué mierda? O sea, discúlpame por las malas palabras, señores, pero qué mierda que cuando gané el combate anterior, justamente se me apaga la PC, se me apagó el ordenador, ya que no la tenía cargando y no pude mostrar cómo gané. O sea, pude mostrar cuando me ganaron los combates anteriores, pero no pude mostrar cuando por fin gané el segundo combate. Bueno, acabo de resolver el problema. Vamos a seguir jugando en línea. Vamos a seguir en este torneo, señores. Como he venido a hacer el ridículo. Ya me ganaron 4 veces. He ganado 2. Vamos a ver si puedo remontar con la estrategia. Hasta el momento sé que la debilidad contra mi equipo son esos Pokémon tipo Hada, hijos de puta, que les aseguro que les tengo un arma secreta que en el próximo torneo me sale con esos Pokémon tipo Hadas, se los voy a reventar, puta. Sigan subiendo esos Pokémon tipo Hada, que se les aseguro que se los voy a reventar. Hasta el momento ya voy viendo que si no me mandan, no me tiran esos Pokémon tipo Hada, puedo hacer algo. Y vamos a ver, este equipo creo que va más con el tipo psíquico. Que ok, vamos a usar la estrategia anterior. Que la única estrategia que más o menos tengo firme con este equipo es la estrategia con Seismito y Dracovish. Así que vamos a seguir con esa misma estrategia. Vamos a ver, lleva 2 Pokémon tipo fuego que son un problema para Ferroton, así que no conviene llevarlo. Vamos a sacar a él. Estoy pensándolo todavía. No lleva ataques tipo. Ok, creo que Togekiss puede servir de algo. Espero que sirva de algo. De momento no me ha servido de mucho. No. Ferroton no. Entre Dracovish. Vamos a ver. Que lleva tipo psíquico. Y Togekiss no lleva. Ya que vamos a usar. Vamos a ver qué hacemos, señores. Vamos a ver qué hacemos en este combate. No es seguro que ganemos, pero no es seguro que perdamos. ¿Qué vamos a hacer? Tal nos va. Ese se parece al combate anterior mucho. Los mismos 2 Pokémon me lanzaron, pero vamos a ver si este tiene intimidación. O sea, ahí está, intimidación.
Bueno, vamos a usar lo mismo, Maxi Shorro, esperando que no cambie a su Cinderace. Vamos a usar ida y vuelta contra Cinderace, ya que ya me ha bajado el ataque con intimidación y sé que este Maxi Shorro pues, no va a dar mucho daño, aunque sea un ataque súper efectivo. Vamos a ver qué tal nos va. A ver si podemos remontar torneo. Su Cinderace es más rápido que el mío, va con ida y vuelta. Y vamos a ver qué Pokémon saca ahora. Seguro va a sacar a un Pokémon que pueda contrarrestar los ataques del Seismito. Vamos a ver. Pues aún no sé hasta el momento. No sé cuál es su estrategia. O sea, nunca he visto a estos dos Pokémon juntos en el campo, así que no sé qué tipo de estrategia vaya a lanzar. Pero sé que con el Maxi Shorro y con Dracovish hago... Se viene la violencia aquí en vivo. Usa cascada, usa la cascada que quieras porque Dracovish no le hace nada. Quedo con Maxi Shorro, eso es suficiente. Suficiente para que Dracovish se ponga violento en este. Y van a ver cómo Dracovish bajo la lluvia puede contra un Gyarados, sea del mismo, que sean del mismo tipo. Van a ver cómo puede con un Gyarados. Ahora la estrategia va a ser, aunque no sea efectivo, no sea muy efectivo el Maxi Puño, la estrategia es incrementar el ataque de mis dos Pokémon, del Sasmito y Dracovish, para que vean como un Dracovish con... ¿Qué puta dice? Con un Dracovish con Branquibocado barre con todo. Ok, vamos a ver qué Pokémon va a Dynamaxizar. Y decide irse por Gyarados. Sanar. Al menos de que si no pienso un poco y no me... ¿Qué? Branquibocado. Si no piensa un poco y no me quita esa lluvia, o sea, no me va a poder parar después. Voy a usar Maxi Puño y con eso aumento tanto el ataque de Dracovish como el ataque de Seismito. Punto a favor para este lado del campo. Vamos a ver qué ataque usa. Usa Maxi Temblor y con eso cambia el terreno. Ahora va a ser tipo tierra, creo. Vamos a ver. No, sigue siendo tipo agua, así que tengo la ventaja todavía. A ver qué Pokémon lanza. Cinderace, no me da miedo. Vamos a usar Maxi Shorro. No, voy a usar Maxi Puyo con Cinderace. Aumentar más mi ataque. Voy a usar un Branquibocado contra ese Gyarados. Vamos a ver. Tengo Branquibocado. Está la lluvia. Súper efectivo. Oh, casi. Y lo aguanto muy bien. Y ahora viene el Maxi Shorro. No, el Maxi Puño. Y vamos a incrementarnos más el ataque, pero todavía falta el ataque de ese Gyarados, que seguro que viene contra Dracovish. Que lo que estoy viendo es que por el momento todavía llevamos la ventaja, pero si no pienso muy bien lo que voy a hacer en estos próximos turnos, me va a reventar muy
seguro. Su Gyarados tiene ataques tipo... Seguro tiene triturar, así que puedo usar Maxi Sombra. Pero lo puedo aguantar un turno más. Puedo acabar con su Sindirachi rápidamente. Okay, vamos a... No puedo... Okay, vamos a ver, creo que fue una mala elección al sacar a este Pokémon en este combate. Vamos a ver si uso usar Hidrarete con Sindirachi. Vamos a irnos con golpe bajo para Gyarados. Creo que todavía no lo voy a hacer nada, al menos de que vaya con un rompecoraza. Sé que puedo aguantar un turno más. Vamos a irnos a la suerte. O sea, todavía no era frágil, ahora soy más rápido y yo, al menos si no, o sea, si no me ataca este Pokémon en este turno con Gyarados, prácticamente he ganado el combate porque no va a haber nada que lo pare. Voy a ser más rápido que él. Ok, segundo Pokémon de él, abajo. Vamos a ver qué hizo ese Gyarados, a quién le mandó ese Maxi Temblor. Perfecto, este combate lo voy a ganar también, ya que puede incrementarse todo lo que quiera, pero ok, ya era hora. Al fin, ya vamos remontando. Llevamos 4 combates perdidos, pero ganamos 3. O sea, estoy viendo que la debilidad de mi equipo son esos Pokémon tipo Hadas. Mientras no me lancen un Pokémon tipo Hada, puedo ganar, señores. Vamos a cambiar, vamos a poner otra canción, otra rola. Vamos a poner la de Eternatus 3. Que llevamos 3 combates ganados, de los cuales hemos perdido 4, llevamos 7 combates, vamos a ver. Y este tampoco usa Pokémon tipo A. A veces les tengo más miedo a los Pokémon que... Les tengo más miedo a los Pokémon que no sé muy bien qué tipo de estrategia vamos a usar. A los conocidos y que ya sean fuertes. Así que ese Dracovish está peligroso ya que mi estrategia se basa también en Dracovish. Vamos a ver qué podemos hacer. Su hermanita y ataques tipo fuego, así que puede vencer fácilmente a Rotom. Vamos a ver qué Pokémon tengo que lanzar en este combate.
está muy... Ok, creo que Cinderace va a servir mucho. Y Dracovish viene seguro. Ahora estos tres Pokémon, no sé cuál de los tres sacar. Aquí sí es donde se pone difícil la decisión porque, vamos a ver, creo que el único que tiene ataques tipo fuego es su Darmanita. Estoy confiando en eso. Que vamos a ver si aquí volvemos a remontar. Vamos a ver si gano este combate. Sería 4-4, no estaría tan mal. Vamos a levantar un poco el honor aquí. Y lo primero que vamos a hacer es ir con un Maxi Chorro, aunque no sé qué es el Bali. Y que aquí no puedo irme con Maxi Chorro, creo que me voy a ir con Puño Drenaje. Porque si el Maxi Chorro va a hacer que el ataque del balón ígneo del Cinderace sea más débil. Pero lo que en verdad deseo es bustearme el ataque primero, después voy a sacar a Dracovish como sea. Va a dinamaxizar vamos a ver cómo contrarrestar esa estrategia que va a hacer, vamos a ver. Creo que su punto fuerte es con Silvally, seguro que va a ir con un viento afín. Llanto falso, me baja la especial defensa, pero ¿con qué objetivo? O sea, Cinderace no tienen... ¿Qué putas hice? Pero si no dinamaxicé. Pero, o sea, si no dinamaxicé estoy un poco perdido. Aquí, soy Maxi Tormenta. Y perdí en esta. No perdí el combate. Lo que quiero hacer es que ya Cinderace. Ya veo que la puta estrategia es usar su llanto falso para bajarme la especial defensa y atacar con Silvally. Que lo que no me concentré y saqué a vamos a verlos con Ferroton. No voy a sacar todavía a Dracovish ya que está sí, vamos a usar Maxi Puño y vamos a irnos con un Girobola para su otro Pokémon. Aguantamos muy bien, Maxi Flora. Vamos a ver cómo. Creo que ese Silvally es la estrategia principal, ya que ese Silvally tiene todo tipo de movimientos. Si no lo paro va a ser un problema y va a ser un problema muy molesto, la verdad. O sea, una estrategia muy auténtica, no como las mismas estrategias con esos Pokémon tipo A, copiando los equipos del ganador de los últimos torneos. Al menos es una estrategia que no está copiada de otros y es la que todo el mundo usa, que son esos Pokémon tipo A.
Quiero que él golpea primero y va a usar seguro. Que aquí la tengo de perder, señores. Tanto Silvally como su otro Pokémon representa un peligro y Maxichurro soy más que aquí. Tengo que concentrarme. Ok, vamos a ver con Silvally aquí. Las venadoras con Dracovish, pues lo único que puedo hacer. Ok, Maxiflora y con eso Seismitoad. Perdí el primer Pokémon. Vamos, voy a jugar 5 combates más, después voy a ir a un receso, voy a ver qué hago, tengo que otras cosas que hacer y después regreso por la noche para seguir con este torneo. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo puede esquivar el ataque? O sea, ¿cómo puede el handicap favorecer al oponente cuando ve que estoy perdiendo? Y aquí no me queda de otra. Hacer lo que yo estoy haciendo. Soy un hijo de puta, solamente. Ok, ese Silvally ya no es tan peligroso, pero tengo que recordar que tiene ataques tipo. Todavía tiene ataques tipo eléctrico. Vamos a ver. Lo que quiere es hacerme retroceder para que no ataque en ese turno, pero logro usar el gran equivocado. Al fin, le gané al primer Pokémon de él. Vamos, Ferroto, soportarlo, hijo de puta, me ganó con ese gran equivocado. Vamos a ver, todavía está ese Dracovish. Es un peligro. Vamos a ver cuál es su siguiente Pokémon. Por lo menos sé que soy más rápido que él. Pero no sé qué tanto daño puede hacerle a su Dracovish como el mío. No sé si voy a ser más rápido que ese Darmanita. Porque también lleva pañuelo elegidos, muy seguro. Sashuzos. Vamos. No hemos remontado todavía. Seguimos. Ah, qué mierda. O sea, vamos perdiendo 5 combates. Ganamos 3. Hemos combatido en 8 combates hasta el momento. Vamos a seguir. Ir combatiendo. Bueno, no nos. O sea, sí nos está yendo muy mal, pero no es que me esté yendo tan mal. Aunque ya me están bajando los puntos, en vez de ir para arriba, voy para abajo. Vamos a ver. Este seguro que va con su estrategia de viento afín. Pokémon tipo dragón. Ok, vamos a ver. Va con viento afín. Necesito sí o sí Seismitoad. Estrategia de siempre. Vamos a ver. Básico. Vamos a irnos con Sindirachi. A ver qué tal nos va. Dracovish tiene que venir porque tiene que venir. Ahora necesito de sus Pokémon. Creo que solo 2 de Pokémon. Es muy posible que tengan ataque tipo fuego, así que no me conviene llevar. Ok.
Ok, iba a llevar a Poltergeist, pero mejor decidirme con tu X. Vamos a ver qué batalla nos va en este combate. A ver si podemos hacer algo. Si podemos levantar un poco la dignidad, que ya la tenemos. Hacia abajo. Quiero irme con Maxichorro, aunque no sea tan efectivo. Vamos a usar puño drenaje para implementar el ataque. Vamos a usar, pero no. Es que ese otro Pokémon es un estorbo y tiene la cinta elegida. O sea, si uso puño drenaje aquí, o si uso puño hielo aquí, no. Si uso maxi helada, no, cállense. Estoy cagándola, tras cagada en este torneo. Yo hubiera usado maxilada contra otro Pokémon y el granizo hubiera acabado con su otro Pokémon sin necesidad de atacarlo 2 veces. Así que voy cagada tras cagada. Su balón ígneo no va a servir de mucho. Voy a usar viento, fin. Cinta elegida, hijo de puta. O sea, eso no es lo que quería hacer, no es lo que estaba planeando hacer. No uso viento afín, uso otro ataque, ok. Voy a seguir siendo más veloz que él. Ahora sí nos vamos a ir con Maxichorro, aunque no es lo que tenía en mente. O sea, este torneo tiene un nivel de dificultad que es que el tiempo de espera para poder decidir entre los ataques es menor. O sea, no puedes estar pensando mucho. Acá con este Pokémon, balón ígneo, golpe bajo. Acá nos vemos con balón ígneo. Sabía que iba a dignamatizar a ese Pokémon. Puede ser muy... Que si saco a Dracovish tengo la ventaja que soy más rápido y puedo sorprender cualquiera de estos dos Pokémon. El problema es que su otro Pokémon es más... Creo que mejor sacar a Dracovish en este turno. Que puedo usar... Vamos a usar Maxichorro para este y contra su hidrógeno. Vamos a usar
estará equivocado. Lo voy a acabar en este turno, así él no va a poder atacarme primero a Seismitoad y va a poder usar el Maxi Chorro para poder bustear los ataques de, de Dracovish, para que miren que no soy tan tonto también. Tengo mis estrategias, o sea, pienso un poquito, o sea, no soy tan, dicen ahí, tan duro con esto. Yo uso el Maxi Chorro y aquí voy obteniendo la ventaja. No parece, pero voy obteniendo la ventaja. Sé que es muy seguro que él no vaya contra mi Seismitoad, ya que va a haber más como una. Exacto, sabía que venía contra Dracovish, ya que él no está viendo como una amenaza a Seismitoad por el momento. Vamos a ver qué Pokémon va a lanzar. Dependiendo del Pokémon, o qué rompemoldes. Y es seguro que lleve la cinta elegida, así que aquí es donde tengo que elegir contra qué Pokémon voy a ir, ya que eso va a decidir mucho el futuro, si gano o pierdo este combate. Tiene la cinta elegida, está difícil la elección necesariamente. Seguro que ese escadril lleva cinta elegida, así que no me va a servir de mucho. A menos de que vaya con. Si voy con un terremoto, voy a. ¡Qué mierda! Ok, tengo opción para equivocado contra el otro. Ok, eso es lo que tengo que hacer. Seguro que. Ok, se está. Creo que eso es lo mejor que pude haber hecho, ya que si uso Hidroarete, tengo busteado el ataque y bajo la lluvia, creo que va a quedar. No tenía cinta elegida, mucho mejor. Que gané este combate. Segundo combate, y solo me faltan 3 para irme a un descanso. Voy a venir más tarde, gano este. Con esto serían 5 combates perdidos y 4 ganados. Bueno, vamos a hacer combates ganados. Primero 4 combates ganados, 5 perdidos. Vamos a seguir. Y aquí vienen los hijos de puta Pokémon tipo Hada que no pueden fallar en esos equipos, o sea, no pueden usar otra estrategia, es que no tienen, o sea, no pueden pensar un poquito, no pueden. Ok, vamos a ver. Bueno, solo es que retiro lo dicho, solo es un Pokémon tipo Hada. Seguro que va a ir con ese Snorlax, que da miedo Snorlax. Y vamos a ver qué hago. Este combate está difícil. Lleva dos Pokémon que pueden tener ataques tipo fuego, así que no voy a usar a Ferrothorn por esta vez. Vamos a tener que usar la guía confiable. Sundirashi. Dracovish. Aquí tengo que decidir un Pokémon que va a ser clave para poder derrotar a esos Pokémon. Creo que la mejor opción sería Togekiss, la verdad. No me ha servido mucho en este torneo, pero vamos a irnos por Togekiss a ver qué tal nos va.
Bueno, hace poco estaba viendo que hay problemas con el audio. No me había fijado en eso, no lo he solucionado. Lo que hice fue darle algo inmediato. Vamos a tratar de solucionar ese problema por la noche, cuando vuelvan al directo. Ok, seguimos. O sea, hijo de puta, me tienen hasta los cojones estos Pokémon tipo A de sus ataques de mierda que nunca me dejan, o sea, hacer lo que tengo que hacer, pero está bien, está bien. Se fue el Togekiss. Vamos a usar el Maxi Shoro contra ese Charizard, a ver qué tanto daño le podemos hacer. Que nos los bajamos. Pues puta, de que mires que tu estrategia no te va a servir, tus ataques, tus Pokémon tipo Hada no les van a servir, no los van a proteger. Y en este torneo no les traje un as bajo la manga para contra esos tipo Hada, pero se las tengo cantadas a estos Pokémon tipo Hada. Seguro que en el próximo torneo les voy a traer un Pokémon que les va a poner a cagar esos Pokémon tipo Hada. Que señores, que esta la tenemos casi ganada, ¿ah? La teníamos porque usó chorro de arena. No, vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a usar otra vez el Maxi Chorro. Maxi Chorro. Es que aquí los dos Pokémon dan miedo. O sea, no subestimo a ninguno de los dos. Vamos a irnos con un Brand equivocados al otro Pokémon. Vamos a ver contra Conkeldurr. Ultra puño y todavía lo aguanto. Vamos a ver, equivocado, vamos a ver qué tanto daño le podemos hacer a este Conkeldurr. No hicimos mucho, que se diga. Pero lo que necesito es irme con tirar ese Maxi Chorro para que venga la lluvia y poder bostear los. Ok, hemos remontado, señores, hemos remontado, vamos 5-5. Tenemos casi ganado este combate, vamos 5-5, remontados. Solo es de que no me manden esos equipillos copiados, baratos de mierda, que yo no sé por qué se tienen que usar los equipos que usan siempre los campeones. Yo sé que quieren usar un equipo que usó un campeón de un torneo para así, o sea, pero por favor, usen una estrategia propia, no usen esos como un tipo A, que les aseguro que les voy a traer algo para el próximo torneo que se venga de Pokémon. Esos Pokémon tipo Hada son los que me han hecho perder los 5 combates que he perdido en ese torneo. He ganado 5 y he perdido 5, así que si gano este otro, la remontamos. Vamos a ver. Y como les iba diciendo, Pokémon tipo Hada y que me lanzan esos dos, Haterenes y el otro chanchito mierda que ni el nombre me sé. Pero esos dos Pokémon son los que esa combinación que no sé si es que no tienen algo mejor que hacer. Vamos a ver cómo le vamos a romper esa. Seguro que va a lanzar estos dos Pokémon mierda al inicio, así que vamos a ver cómo le vamos a romper esa estrategia. Vamos a ver a tener así psíquico, el otro va a usar señuelo. Vamos a romper esos dos Pokémon de mierda. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a ir con todas, no vamos a estar perdonando a nada ni a nadie. Y tienen Pokémon ataques tipo fuego, así que no puedo irme con esos Pokémon. No estoy seguro si este puede servir. Vamos a irnos con Sindirachi, Togekiss.
Todavía Cristian ataque tipo fuego, volador, no me sirve, vamos a irnos con este. Vamos a ver si puedo contra esa estrategia tipo hada. Vamos a ver si este japonés puede, por lo menos, puedo contra este japonés que está el pasado que me usó Pokémon tipo hada, no es un japonés, o sea, como que está de moda esa estrategia en Japón. Y ahora que le iba a descubrir su mierda, no pude predecir su estrategia. Vamos a ver fue con Pokémon tipo. Bueno. Vamos a ver cómo nos vamos en este combate. Vamos a irnos con Max y Shorro. Que estos dos Pokémon son peligrosos, ya que seguro que va a usar Fuego Fatu. Aquí vamos a lo que venimos, vamos a ver. Ok, muy bien, el Maxi Shorro hizo daño, que es lo que quería. Golpe crítico, perfecto. Ok, se vino con su espacio raro. Mm, hmm. Usaremos con Maxi Puño para aumentar el ataque. Seguir con estrategia de equivocado por aquí. Va a atacar primero, sé que va a atacar primero. Fuego fatuo para bajar el ataque a la mitad. El Dracovish, vamos a ver lo que si hacemos cuentas, le baja el ataque. Le va a bajar el ataque. Aquí me bosteo el ataque por 2. O sea, vamos a ver si creo que todavía puedo hacer daño con este Dracovish, porque estoy bajo la lluvia, me incrementé el ataque. Vamos a ver qué tanto daño puedo hacer. ¿Qué? Para que vean que un Dracovish quemado no hace tanto daño. Lo acaban de parar a mi Dracovish muy bien. Eso fue con Torco. Sequía aquí, hijo de puta. Este jugador está jugando con algo de dignidad, no me sacó sus Pokémon tipo Hada como hacen muchos. Vamos a ver. Verme con Maxi Chorro contra ese Torco. De momento le tengo más miedo a ese Torco que puede hacer ese Torco. Así que vamos a ir con su rayo solar. Perfecto. Super efectivo. Contra Seismito vamos a ver. No logro soportar que Seismito es la. Ok. Maldición. Perfecto. Y aquí es donde viene lo bonito. Aquí es donde viene lo que quería. Viene la lluvia. Vamos a ver si con eso es suficiente para quitarme ese torco del medio que me puede estorbar mucho. ¡Pah! Solo me queda otro Pokémon, vamos a ver cuál es. Mi Dracovish está quemado, está maldecido, está todo. Pobrecito el Dracovish ha sufrido en ese torneo. Porque es el que les está haciendo la vida imposible. Vamos a ver qué Pokémon va a lanzar. Saca
Su Rhyperior, que no me da miedo. Vamos a ver qué Pokémon traje. Que no, ahora sí me da miedo porque estos Pokémon que traje no son, no le harían tanto daño a Rhyperior. Vamos a irnos con un puño de drenaje para Rhyperior para así nos podemos recuperar un poco la vida y otra vez usar Tranqui Bocado. Vamos a ver a quién con Terratemblor. Bueno, no tuve tiempo para recuperar vida con Seismitoad, pero por lo menos espero que ese Branquibocado le haga daño a ese Rhyperior y pueda bajarle por lo menos mínimo más de la mitad de vida. Es lo único que necesito. No, 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 no lo soporto. ¡Qué mierda! Ay, no, ahora sí. Esto se está poniendo caliente. Vamos a ver qué puedo hacer por aquí. Sus Pokémon son más rápidos que los míos por el maldito espacio raro. Y aquí creo que estuve a poco de ganar este combate. Y me ha jugado muy limpio este japonés. Eh, bueno, vamos a usar golpe bajo y ver qué podemos hacer. Vamos a usar absorbe fuerza, pero es que no me ha bajado nada de vida, así que estoy dudando si usar absorbe fuerza con su Rhyperior. Que ellos son más rápidos que yo, así que algo de vida me van a quitar. No, qué hijo de puta. Vamos, con tal de que. Vamos. Perfecto, perfecto. No vayan a retroceder, retrocedo, si retrocedo, que me va a ir muy mal. Pero ese espacio raro y ha durado mucho tiempo. No sé cómo es posible que un espacio raro fuera falto. Hijo de puta. Ok. Me ganaron ese combate. Vamos 5 victorias, 5, 6 derrotas. E hice lo que pude. A ver, todavía tengo posibilidad de ganar. Sí, señores. Que ya se quitó el espacio raro al fin, hijos de puta. Y ahora sí le he bajado el ataque a ese Rhyperior, o sea que es posible que pueda soportar sus ataques. Hijo de puta, se me había olvidado que todavía tenía para Dynamaxizar. Buena jugada, eh. Yo hubiese hecho lo mismo porque su otro Pokémon no es una amenaza, pero Rhyperior sí que lo es. Bueno, por lo menos si perdí este combate, lo perdí con algo de dignidad. No puedo decir que lo perdí de la peor manera. Es que no lo podía soportar. Ya era mucho pedir. Porque de por sí se me bajó la defensa especial. Que ya era mucho pedir ganar este combate. Que dos combates más y nos vamos a ir. Vamos a ver, si gano estos dos combates más, me voy a ir con más victorias que derrotas en ese torneo. Vamos a seguir combatiendo.
¿Quieres ganar 9 meses de suscripción online de Nintendo Switch? Lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en mi Discord. El sorteo se llevará a cabo el próximo 16 de marzo. Se revisará que los participantes cumplan con esos dos requisitos. Les deseo mucha suerte. Yo soy Master Games.